Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:20 de la mañana y ya tenemos nuestro primer invitado por acá, el doctor Sánchez Cárdenas. Rafael Sánchez Cárdenas es ministro de Salud, aspirante a la nominación como senador del distrito por su partido PLD, y siempre hay mucho que hablar con el doctor, sobre todo de salud, que es su área de expertise. Fue ministro de Salud en plena pandemia, en los momentos difíciles. Ministro de Salud, porque eso está en vacancia. Pero está bien, mire, no caigan en eso, profesor. Entonces, mire, buenos días, doctor. Muy buenos días, para mí un placer estar con ustedes como siempre. Lo escucho, le doy seguimiento. ¿Cómo va a ser, doctor? Y realmente es un placer estar de nuevo acá con ustedes. Gracias, doctor. Vamos a iniciar, doctor, a ver cómo uno puede entender esto, porque a veces, doctor, uno pierde la capacidad de asombro, no, de esperanza con algunos temas, porque uno tiene tantos años yendo, los paros del colegio médico. Mira, ahí hay otro llamado a huelga, 48 horas más. Al final, cuando tú analizas el problema, tú dices, pero es verdad que los médicos tienen razón, porque ellos dicen que se han reunido 14 veces con el gobierno y no le hacen caso, no le cumplen. Pero entonces uno dice, quien se perjudica son los más pobres, Las ARS, que es a quien ellos quieren doblarle el brazo, si duran 48 horas sin trabajar, ganan más dinero la ARS. Entonces, doctor, ¿qué es lo que uno va a hacer para poder de alguna manera cambiar ese tema? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución a ese? Porque que eso, todos los gobiernos han tenido protestas. O sea, este no es el primer gobierno que tiene protesta del colegio médico. Todos se han enfrentado a esa situación. Y como que nunca se acaba. Bueno, en el periodo nuestro no hubo nada de eso. No hubo huelgas. Con el colegio médico teníamos una permanente comunicación y de discusión de los temas. Pero yo creo que aquí hay varias cosas a tomar en cuenta. El gobierno lleva al Congreso la ley 8701 para su reforma. Y eso tiene más de un año. Y no sabemos, bueno, qué es lo que van a hacer. ¿Cuáles son los planteamientos que se están haciendo para ajustar la ley? He dicho que el colegio médico tiene razón porque es diálogo, pero un diálogo sin soluciones. Se parece mucho a lo que pasó en la mesa del diálogo del CES, cuando convocaron a todas las organizaciones y de allí no salió nada. ¿Qué se conoce? Ni se acordó. Lo único que yo vi terminado, y no fue parte del diálogo, fue que sometieron y presentaron como la gran conquista la modificación de la estructura del ministerio, direcciones que convirtieron en viceministerio y cosas por el estilo, y posteriormente otras modificaciones más que hicieron. Pero evidentemente, tanto diálogo sin plantear las soluciones va a mantener este conflicto activo permanentemente. En la base de todo esto, lo que veo es que no se está trabajando los temas estructurales de la salud. O sea, aquí se está hablando de la ley que está en el Congreso, bueno, pero ¿cuáles son las modificaciones que se van a hacer? Vamos a rescatar el plan básico de salud, que fue modificado y recortado porque quedó sin una pierna, para que tenga una cobertura mucho mayor que la que tienen, que se está reclamando, porque esa es una de las cosas que se está haciendo. Vamos a seguir con 10,000 pesos con los medicamentos, cuando los precios de los medicamentos han subido más de un 40%. Y que no son acumulativos, esos 8,000 y pico Exactamente. de pesos, no son 10,000 siquiera. Pero hay una flojera en la ley que tiene que, y es por ahí que tiene que resolverse. Pero ¿cuáles son los planteamientos que tiene el gobierno? El colegio médico pide un sistema diferente de pago de sus servicios. Y el gobierno tiene alguna forma de tratar el tema, por ejemplo, con la queja con los costos de los partos de las haitianas. Sí. Dice, no, que se está tragando el presupuesto de salud. Bueno, la Seguridad Social paga 10,000 pesos por un parto. ¿Y cuántas son las parturientas? 45,000. ¿Cuánto es eso? 400 millones de pesos.
De eso es que estamos hablando. 450 millones. Claro. Entonces los 400 millones de pesos están quebrando la salud nacional. Eso es mentira. Hay que tratar el tema seriamente. Los problemas estructurales. Lean hoy la prensa, el Caribe, que acabo de leerlo. Inauguran una maternidad en Marcelino Vélez. Sí. Del propio presidente, creo que fue, o no sé quién dijo ahí, Sí. que ese era un hospital excelente, de primer nivel, con UCI, 765 millones. 36 camas, sala de cirugía. Ahí no se sabe ni siquiera el concepto de primer nivel, porque eso no es un hospital de primer nivel. Eso no son las características. ¿Cuáles son las características Sí. de un hospital de primer nivel? A eso es un hospital de segundo nivel. Ajá. Un Para hospital ser de del primer segundo nivel, ¿qué debería tener? Estamos hablando de centros donde la hospitalización no es lo principal. Sala de cirugía no están allí. Los centros de atención primaria, esos son de primer nivel. Entonces, de ese primer nivel usted manda al segundo nivel, manda al Mocoso Puello o a esa maternidad que está ahí. Sí. También se remozó la unidad de diálisis. Sí, se incrementaron un remozamiento, que está bien. Sí. O sea, Claro, son son cosas cosas que hay que hacer. Las redes integrales de salud. Este gobierno no habla de las redes integrales de salud. El cambio del presupuesto y financiamiento para el reforzamiento del primer nivel de atención, que es fundamental, porque está basada la atención y lo que se traga el presupuesto es que estamos en segundo y tercer nivel, que son los más costosos. Aquí cualquiera sale y se va a un cardiólogo porque se vio unos tragos y le duele el pecho. Derechito, Doctor, va al cardiólogo. antes que Vamos, nada, Alfredo. ahí mismo, Kimberly. Doctor, hablando de ese hospital, explíquele, si es que usted tiene el conocimiento, ¿en qué porcentaje quedó la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar? ¿Y qué es lo que pasa allí que no se termina de poner De después de apertura. 3 años, ya rumbo a 4 años, en ejecución? Un hospital que supuestamente se dejó en más de un 90% de su Que el terminación. presidente lo reconoció al inicio de su gobierno. Vamos, cuando lo- ayúdeme cuando ahí a inauguró. ver. Bueno, para que yo la no gente puedo ayudar. comprenda. Si estaba en un 90% y los elementos básicos estaban allí, es incomprensible que a 3 años no esté funcionando. Por una super obra, porque es una super No, estructura. No Una solamente, mega es un obra. hospital No, y el presidente mo- lo reconoció. extraordinario. Él lo reconoció, dijo que Una el inversión presidente Luis Abinader lo de tercer, reconoció. cuarto En estos días nivel José Joaquín Puello se pronunció sobre extraordinario. eso. Entonces, y tienen al profesor José Joaquín Puello al frente, que debieran darle más apoyo para que las operaciones del centro pues se inicien. Eso es un complejo de hospitales. Pero ¿qué es lo Pero que dice? peor aún. ¿Qué es lo que ¿Qué dice? falta? ¿Cuál es el argumento? Bueno, es que yo no lo conozco. Lo que sabemos es el Condolencia, resultado de bien. que no está funcionando. Se quejó José Joaquín. Y el esta otro semana. detalle es el siguiente, que quedó sobre la mesa eso. Las unidades de atención primaria que van a ser el soporte de ese hospital. Exacto, con una Porque red. ese hospital no puede convertirse en un hospital de recepción No. como está en el Moscoso Puello, porque ese es el tema. La gente de Capotillo, de la Sursa, etcétera, tienen que tener unidades localmente y ser referidos a esos hospitales. Correcto. No que ellos lleguen como ustedes ven que Doctor. están llegando al Moscoso Puello. Por eso el deterioro tan rápido de esos Progresivo, hospitales. Doctor, no podemos dejar pasar la oportunidad de que usted esté aquí en este espacio para que pedir algunas orientaciones. Por ejemplo, nosotros siempre debatimos aquí sobre el tema de salud mental y la necesidad, que es una deuda acumulada, no solamente de estos 3 años de gobierno, sino de los 20 años de gobierno del PLD. Sí, que son las unidades de intervención en crisis que ahora se están construyendo en los hospitales y se están equipando con el personal y con las adecuaciones necesarias. Hay un serio problema de salud mental en el país y ya que los manicomios no pueden existir porque ya se ha demostrado que no es la forma adecuada de tratar a los pacientes, al contrario lo empeora, ¿cuál sería la propuesta que tienen entonces ustedes para resolver esa situación de los problemas de ansiedad, de los problemas de violencia, que hasta incluso ha llegado a las escuelas, muchos problemas de salud mental, y que yo creo que es uno de los principales problemas de este país que hay que entender, que no podemos hacer de la vista gorda? Es que la reforma de la salud mental Sí. la inició el PLD.
desde la conferencia de Caracas del 90-91, Sí, 91. el PLD eliminó el manicomio del 28 Sí, sí. y empezaron a implementar, como usted bien dice, las unidades de atención en crisis y el hospital del día, que no se puede olvidar dentro del sistema, que es el que está atendiendo, por ejemplo, el seguimiento a los pacientes que necesitan medicamentos de uso continuado, porque no es que lleguen allí, den una consulta, usted tiene tal padecimiento, si no se le va a dar los medicamentos de uso continuado para que no retornen a la situación. Entonces, esa estructura de modificación la inició el PLD. Y en el gobierno del presidente Medina eso se expandió. Pero nunca. Ahora está cerrada el hospital del día, Mocoso Puello. Explíqueme. Pero nunca, ni siquiera en el PLD, han aplicado lo que corresponde al presupuesto de salud mental, que me parece que es un 1% del presupuesto que se le entrega al Ministerio de Salud. Nadie lo ha aplicado, ni en el PLD. Pero pasó de tampoco. 0.5 a 1. Porque en la medida en que usted va implementando el sistema, eso va a ir incrementándose. Y el otro detalle es el siguiente, que no figura directamente aplicado, que son los medicamentos que se facilitaban a los pacientes, que entraban por vía promesa a los hospitales. De manera que el presupuesto sí es mayor al 1% cuando lo dejamos. Doctor. Ahora, la reforma sí tiene que caminar hacia la expansión, hacia todos los hospitales de eso. Y nosotros hemos dicho, aquí hay que coger las 15 o 16 provincias principales y que los hospitales tengan unidades de atención en crisis y hospital del día. Doctor, mire, cada profesional tiene su libro, ¿verdad? Sobre todo en el tema de la medicina, eso es muy común. Ahora, uno no entiende, doctor, y me gustaría preguntarle a usted, ¿a qué usted atribuye esto? Uno lo veía a usted, yo recuerdo que a usted le hicieron 900,000 memes, inclusive, en la pandemia. Yo no he visto tanta gente, una persona haya hecho tantos memes como usted. Más que a Julio Iglesias. No, es una locura. O sea, se le veía a usted permanentemente debatiendo sobre tal tema, sobre aquellos temas, sobre esto, o sea, la pandemia también. Pero ¿a qué usted atribuye esta diferencia tan abismal que hay entre usted y este señor que está allí de ministro? O sea, hay una crisis aquí, uno no puede hablar con ese caballero. Hay una crisis en el sistema, uno no sabe o sea, no hay forma de hablar con este hombre, ¿no? O sea, como que no se vincula, es lo que uno percibe, ¿verdad? No es así. Como que no está vinculado a los temas del sector salud. ¿Qué es lo que pasa, doctor? ¿A qué usted atribuye esto? Bueno, es que yo le voy a poner un ejemplo para que saquemos la conclusión y explicación. Creo que el 31 de este mes se conoce en la IRD el Plan Estratégico de Salud, por el que hay que pagar 3,000 pesos para entrar. Creo que, no sé si para asociados o qué, pero bueno, el PLANDES. No está en el portal del ministerio, no se ha publicado, nadie tiene, y eso es un secreto que se está manejando solo entre personas especiales. El plan estratégico, que implica que toda la ciudadanía y sobre todo el sector salud tiene que involucrarse. Ustedes lo conocen. Entren al portal del ministerio, eso es algo que si está aprobado y se va a presentar ante los empresarios industriales, yo tenía que tenerlo por lo menos y lo he pedido. Y usted tiene que rogar para ver, alguna gente se lo están filtrando. ¿Y cuál es el misterio? Entonces, no estamos hablando de transparencia. Aquí tenemos un ejemplo de falta de transparencia cuando están anunciando que el plan estratégico de salud ya fue terminado y se va a presentar. Y se han hecho otros intentos de explicar el plan. No, es que tiene que entregar el plan para uno estudiarlo. Y los empresarios debieran tener el plan y estudiarlo, porque de nada vale que usted vaya ya a hacer publicidad, porque eso es propaganda. Hay que entregarlo para ver los entresijos del plan. ¿Lo qué? Es del plan. El entresijo. Los entresijos del plan. Caderneta. Eso es fundamental, porque una vez que usted conoce qué es lo que ellos están planteando, porque es a 10 años esta planificación. Entonces te están diciendo, en estos 10 años vamos a hacer esto y esto. Falta de transparencia. Víctor, vamos. Comunicación insuficiente Qué vaina. y deficiente. Y peor aún,
nos están presentando. Yo le pongo, por ejemplo, algo que he dicho. Ruta de la salud. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí, sí. Pero eso Un sistema de operativos médicos Sí. con marchas incluidas en los pueblos. caminata. Y entonces nosotros no decimos, he visto ¿y desde caminar. cuándo? Son los políticos que hacen eso. En campaña se hace un En operativo campaña médico. que se No, usa, porque ellos está hacen- haciendo operativos médicos. Llevan diferentes Hablemos profesionales de este medicina. plan estratégico de salud. Hablemos de la atención primaria. Claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso ha desaparecido Hablemos. Entonces, los centros diagnósticos, ¿qué pasó con eso? El pasado gobierno hizo muchísimos centros diagnósticos. Es que hay un deterioro. ¿Ustedes recuerdan cuando en el Gautier hubo la amenaza de paralización y se llegó a un acuerdo con la intervención del director del Servicio Nacional de Salud? Sí, claro. Eso está igualito, no se ha cumplido. ¿Por qué la amenaza ahora del mocoso pollo? Otro acuerdo, eso no se ha cumplido. El hospital de la Altagracia, esa emergencia que se dejó nuevecita y todo eso allá, eso está deteriorado a un nivel increíble. Vayan a los hospitales para que ustedes vean, y sin medicamentos. Entonces, aquí se está en una situación de un gobierno enfocado en publicidad y propaganda, creyendo que eso sustituye el servicio. la realidad. Entonces vienen los contrastes que le van explotando las bombitas permanentemente. Se presenta una maravilla por aquí, comunicacionalmente, ¡pum!, la explosión. Miren los problemas ahí ahora con el colegio médico. Diálogo. Es que si el diálogo no trae soluciones, usted tiene incubada la misma contradicción que llevó al diálogo. Vamos, Víctor. Doctor, en esa misma tesitura, así va el gobierno en sentido general. Salud. Actualmente, Estornudo me han dado a mí aquí con esta entrevista. de los partidos principales, que son 4, 3, acabamos de arribar a una primera ronda de acuerdos para los procesos electorales. Acaban de arribar los partidos. Usted está aquí como comunicador. Acabamos, no, esto no es una vaina de la Yo soy fuerza del miembro de la pueblo. dirección central Vamos, del no, partido. pero usted está aquí como Vamos, Y comunicador. yo estoy aquí. Y que acabamos. Alfredo, vamos, Yo vamos. represento mi Alfredo, organización vamos, aquí. Alfredo, vamos. A mí no me va a sacar el gallo que le sacan a usted. Vamos. Como a Pedro. El tema está, doctor, en que ¿cuál es su ponderación con relación a esta alianza? ¿Cómo usted ve las perspectivas Buena pregunta. de lo gubernamental de cara a las elecciones del año próximo? Y sobre todo, El proyecto, en ¿eh? qué va su dinámica, Excelente sus pregunta. aspiraciones. Yo me quedé hasta que usted estaba aspirando y que hemos ponderado aquí, tanto a Guarocuya como usted, como figuras postestandarte a seguir en este país de cara a lo que es un verdadero ente de servicio público y de atención de la gente. ¿Cómo va la cosa? Bueno, lo primero es que esta alianza por el rescate de la República Dominicana ha sido un terremoto. Porque precisamente esta alianza viene a corregir una de las razones que explicaron la derrota del 20. Si no hubiera habido división, el PLD seguía en el poder. ¿Cuántos criterios? Y ahora resulta que el gobierno está desesperado. Usted lo ve en los bots. Está más activo que nunca. Sí. Es una situación la que se ha ¿Cómo creado. así los bots, doctor? Claro, porque es que Me lo Cuidado. dice. me lo es dice. una situación que replantea el panorama político nacional. Eso nadie lo niega. Sí. Y el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD han sido capaces de crear esta alianza. El PLD gobernó 20 años, pero siempre fue el gran patrocinador de alianza, y alianza además exitosa, Sí. porque esos 20 años transformaron este país. Se puede hacer toda la propaganda que quieran y montar y seguir montando el casete que se montó contra el PLD. Pero la realidad es que este pueblo mejoró. Eso no lo puede negar nadie. Y la historia lo va a recoger así. Sí. En el 96 al 20, este país pasó de 22 mil millones, para poner un indicador, de presupuesto. ¿Cuánto es que Luis tiene ahora de presupuesto? Un billón. Un Más- billón 479 mil millones Entonces, de ¿qué pesos. significa? Dios Que el mío. PLD llevó una economíita Ay, Dios mío. de colmadito Ay. a todo lo que usted ve ahora de los grandes centros de desarrollo comercial, empresarial que tenemos ahora. ¿Quién hizo la infraestructura nacional? ¿Quién mejoró la comunicación en este país?
Los servicios públicos. Todo el mundo anda con celulares. La clase media creó, los tapones lo está haciendo la clase media, que pasó de 17 a 34%, y es el sector de clase más grande que tiene este país, y son los que andan comprando carritos, y se gastan 8,000 millones en un banco vendiendo feria, carros un en fin de una semana. feria, y cada banco hace una. Entonces, nos quejamos de los tapones, es verdad, pero cada quien anda en un carro ahí con la misma calle. Muchos apartamentos. Y muchos apartamentos Para arriba, y para arriba. El electrodomésticos y consumismo restaurantes. a su máxima Sí. expresión. Por capacidad El de compra. sistema donde la clase media y los pueblos crecen. Dice que hemos avanzado. Eso es lo que el PLD dejó. Entonces, el turismo. A Danilo le decían loco cuando decía que íbamos para 10 millones. Sí, sí, sí. El doctor está Y hoy- estaba como en 4 El millones. doctor está hoy a Entonces, 99 ¿qué pasa? y en Ahí, los codos. al A centro. 99 y en Tiene los que darme un codos. turnito. Resulta. Tiene que darme un turnito. No, porque usted yo- le No, 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 usted no, lo te cogió. pregunto. Oye, lo va a Per- coger. Permítame Usted lo va a terminar coger la otra idea. vez. Estamos Usted lo en va a noveno. coger. Siga, doctor. Le Falta puedo la dar 27. 6 turnos Oye, más. se está moviendo Yo esa estoy recta. aquí, yo Dale estoy emoción, aquí. dígalo, doctor. Esa rete con cola. Permítame decirle lo siguiente. Más, doctor. Si todo eso se ha hecho Échale. en ese proceso, Ay, Dios mío. aquí se está planteando ahora de que este gobierno como que parió una nueva República Dominicana que no existía. Nada servía y se ha montado toda una nube de comunicación y propaganda desconociendo la historia y la continuidad social, económica y cultural de este país. Ay, Dios mío. Se montaron en eso y yo pongo un ejemplo sencillo. Usted cuestionaba, don Manuel, el tema de la comunicación en salud. Bueno, cuando yo iba a entregarle al doctor Plutarco, estábamos en un ranking el más alto de la comunicación del Ministerio de Salud Pública en esos momentos, con las ruedas de prensa. Mira, aquí que usted se va a sentar. Él dijo, no, yo no me siento en ese paredón, quiten eso. Por ahí empezó el tema. Entonces, hay que dejarse, yo creo que la continuidad en los estados es fundamental. Usted puede criticar, usted puede, si tiene algún problema, alguien que cometió un ilícito, hacer el sometimiento con el debido proceso y que el que la hizo que la pague. Ahora, no me convierta a mí el desarrollo del que estoy hablando en que eso está por debajo del valor frente a 2 o 3 sometidos. Eso no es verdad. Doctor, Vamos, Danira. El tema de las vacunas, que a mí siempre me ha preocupado, y qué bueno poder tener la oportunidad de preguntarle a usted, porque usted estuvo de frente ante una parte importante de la pandemia y también ante las negociaciones de las vacunas contra el COVID. Aquí en este país se compraron cerca de 40 millones de vacunas. Y al final tuvimos que votar una cantidad importante. O sea, yo creo que hasta ya se perdió la cuenta de cuántos... 9,000 millones se perdió en un corte. en un peso, corte de peso. sí. Entonces, Sí. ¿qué pasó ahí? Una falta de planificación, un exceso de negociación. Usted que tuvo parte importante de la pandemia frente al Ministerio de Salud Pública. Doctor, si le hubiese pasado a cualquiera. Porque también Todavía No, AstraZeneca no nadie sabe qué pasó con los con cuartos el, de con el AstraZeneca. contrato Vamos a de AstraZeneca. escucharle O especialista. sea, usted negoció parte de los contratos. Cuéntanos un poco de eso. No, cuando yo estuve no había vacunas. Sí. Yo lo que firmé fue el COVAS con la OMS, OPS, para que Que era una cuando canasta. emergieran las primeras vacunas, Correcto. los países de pocos recursos pudieran tener un 20% de la producción mundial de esto para ser atendidos. Correcto. Eso fue lo que yo firmé. Y creo que llegaron, llegaron. unos 200, 300 mil dosis, no sé exactamente. 353. Pero bueno, evidentemente estamos hablando de 39 millones de dosis que se compraron. El plan de vacunación no llegó a la cobertura total, se quedó en 7 millones, algo 7.1, 7.2 millones de dosis. Correcto. De manera que, y yo creo que por razones propias, errores del propio gobierno. Recuerdo cuando se discutió la tercera dosis. En ese momento que se trató de implementar, no había la información cabal sobre el tema. Ni era una urgencia su implementación, sino completar las 2 dosis. Las 2 dosis. Ese Claro, era el que fue lo que claro. se planteó originalmente. Si usted lleva sus 10 millones de habitantes y le pone sus 2 dosis,
la seguridad y la protección hubiera sido de Más- primera. mejor Yo que- tengo 2 dosis todavía. Claro. Doctor, Sigo con 2 dosis. De manera que ahí hubo una compra excesiva, sin lugar a duda, y de gestión, digamos, errada. Doctor, desde la el última. volumen excesivo más y las, Más que me nada, gustaron después de esta las intervención disonancias sobre suya. el plan de vacunación. La después de última. esta intervención suya, Ahí yo el me veo negocio, obligada el a negocio. resaltar, ¿verdad?, que el corte, la línea del gobierno de Luis Abinader y del PRM ha sido una línea de gobierno de más de cerca de la gente, o sea, de hacer cambios en el lugar donde vive la gente, Sin duda. que se distancia un poco de la obra de gobierno del PLD, que básicamente hacía grandes obras en las grandes urbes. Por ejemplo, nosotros tenemos unos 400 ayuntamientos entre distritos municipales y municipios, que en la gran mayoría han recibido una gran cantidad de fondos para hacer las pequeñas obras que no existían en la municipalidad, que es el lugar donde vive la gente. También una gran cantidad de asfaltados, de arreglos de caminos vecinales, que antes no se hacía, incluso en la misma provincia de Santo Domingo. También tenemos el tema del sistema integrado de transporte, el teleférico en Los Alcarrizos, que le ahorra 2 horas de llegada a sus hogares de la gente, ida y vuelta a sus casas. También tenemos el tema del aumento de los subsidios de la tarjeta de Supérate y la cobertura también de los servicios de salud, de todo eso. Pregunta, Lo que quiero decir es adelante. que hay una gran diferencia entre la obra de gobierno del PLD, que fue un gobierno, claro, que tuvo sus luces y también tuvo sus descuidos en sectores como los que yo acabo de describir aquí, y que este gobierno obviamente se ha enfocado en marcar esa diferencia, hasta con el mismo subsidio de los combustibles, 45,000 millones. O sea, es una forma de invertir más en el bienestar de la gente, que quizás en obras que la gente no puede percibir a simple vista. ¿Cuál sería entonces la propuesta de gobierno del PLD, de esta fuerza del pueblo, de la alianza, de cara a un próximo gobierno que ya no haya hecho antes? Porque no fue solo la división, sino fue que el pueblo se cansó de la forma de gobierno del PLD y por eso decidió votar por un gobierno más accesible, por un gobierno que se enfoque más en la gente. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, yo creo que usted está equivocada meridianamente. La cercanía de este gobierno es falsa. Cada uno de esos programas que usted menciona lo generó el PLD, con una cobertura mayor que la que están haciendo, porque Supérate no está dando más dinero que lo que se daba antes. Le cambiaron el nombre incluso, para que se desconectara de la idea, y eso es una acción comunicacional pura y simple. Pero eso lo hizo Pero aquí, el gobierno de Hipólito. ¿Quién? La tarjeta. No, hombre, eso de Hipólito, no, lo que eso es hicieron como no hablar de fue. IDCS y Seguridad Social ahora, no es lo Sí. mismo. El O sea, PLD cada es, gobierno va haciendo su óigame, aporte. quien mete aquí la gran inversión social que reduce pobreza de 42% en el 12 a un 20% en el 20, es el PLD. Por todas las políticas sociales. Bono luz, bono escolar, desayuno escolar. Mira el desastre del desayuno escolar. Eso es llegar, esa es la cercanía. La inversión, por ejemplo, que se hizo con las visitas sorpresa, que metió a la producción agropecuaria. ¿Y qué más cercanía que se quiere pedir? Aquí nadie hizo más inversiones de capital en ese sentido. Uno de los resultados que estamos viendo es que la inversión de capital es prácticamente nula aquí. En este momento. Porque se está subsidiando mucho. Y se está. Subsidiando mucho. Es que no se está subsidiando más que lo que se subsidiaba y menos efectivo incluso. Es decir, no es posible comparar una cosa y la otra. Usted menciona el teleférico. el teleférico, pero eso es un plan que dejó el PLD. El PLD montó el tren y montó Metro y el teleférico. Ellos lo que han hecho Y es la continuar ONSA. una planificación que está ahí Y la y ONSA. todavía eso está en veremos. Doctor, ¿Entiende? La ampliación de y mejora de la autopista Duarte, todo eso está en planificación. 400 autobuses en la Los provincia de Santo Domingo explíqueme para si es así, ¿cómo es transporte posible escolar. Sector que privado, sector los privado. apagones estén hoy de retorno cuando ya eso había desaparecido? doctor, gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, por Ya, estar ya, con ya. nosotros.